y a Simona Rodríguez en Nápoles. Marcelo ha venido aquí a compartir con ustedes. Él canta precioso, es un buen pastor. Y me decía Marcelo que ya se inició en Italia la persecución contra los cristianos. Que el Vaticano ha levantado una persecución tremenda contra los cristianos. Los están sacando de sus iglesias. Ellos están buscando otro lugar porque ya los comenzaron a agredir violenta y físicamente. Entonces oremos por nuestro hermano Marcelo y Simón en Italia. Hay cosas que no salen en el periódico, ¿verdad? Que están ocultos, pero es increíble la persecución que existe ya en contra de los cristianos, a pesar de que podamos escuchar otras cosas por otros lados. Y también les quiero recordar el desayuno que tenemos el 17 de junio. Me informan que ya quedan pocos boletos. Este 17 de junio en el World Trade Center, junto a las torres de satélite, tenemos el desayuno titulado La Guerra Espiritual en los Tiempos Finales. Va a estar tremenda esta conferencia, trae invitados porque es el propósito de que podamos nosotros tener y continuar con esta serie de conferencias fuera de la iglesia. Porque aquí es un campo de entrenamiento para ustedes, pero las almas hay que ganarlas fuera de la iglesia. El evangelismo es fuera de la iglesia. Y por eso tenemos ya casi 35 años haciendo 3-4 veces al año estas conferencias en diferentes hoteles, y ahora nos toca aquí el World Trade Center en esta área del norte de la Ciudad de México. Los que traigan su Biblia en esta tarde la pueden abrir en el libro de los Jueces, capítulo 6. Nuestro tema se titula Dios habla en tiempos de crisis. Dios habla en tiempos de crisis. Vamos a ver en el capítulo 6 de Jueces la historia breve que enfrentó uno de los jueces de Israel llamado Gedeón. El libro de los Jueces, y esta es una característica increíble de la Biblia, que no se nos oculta los pecados de los más grandes hombres, ni tampoco se nos oculta los pecados de diferentes tribus o naciones que han a través del tiempo atravesado nuestra historia. Y el libro de los Jueces se puede considerar en el Antiguo Testamento que fue la época más oscura de la historia de Israel, donde más apostasía hubo, porque hubo aproximadamente 13 jueces en un periodo, estamos hablando de 400 años. O sea, el libro de los Jueces cubre un periodo de 400 años. Cubre 7 apostasías, 7 esclavitudes bajo 7 naciones paganas y 7 liberaciones de Dios. Este libro es un libro que contiene, vuelvo a repetir, la historia de este pueblo de Dios que es Israel, donde continuamente estaban ellos alejándose de Él. Y Dios iba y los recogía. Pero siempre Dios tiene hombres o mujeres que Él escoge para que tú vayas a tu casa a traer a tu familia a la cruz, para que puedas traer a tu nación a la cruz, para que en tu escuela comiences a alborotar la escuela y a conseguir que en tu escuela se hagan conferencias, para que podamos alcanzar al mayor número de personas, para que en tu negocio, en tu consultorio médico, en tu bufete de abogados, en tus despachos de contaduría, en tu taller de carpintería, Dios nos llama a nosotros para que seamos luz. Y mientras nosotros no estamos haciendo nada, los malos van a prosperar. Decía un gran hombre que la maldad existe porque los buenos no hacen nada. Entonces, si nos limitamos a ser cristianos de domingo y solamente venimos el domingo a persinarnos y a tener un devocional, oír la palabra, y no entendemos la responsabilidad tan enorme que Dios nos ha encomendado, estamos muy, muy lejos de poder verdaderamente presentarnos delante de Dios sin tener nada de qué avergonzarnos.
El libro de los Jueces describe, repito, una de las peores épocas que atravesó Israel. Fueron tiempos de apostasía muy grandes, por lo que Dios tenía que levantar hombres para que volvieran el corazón del pueblo a Dios. Estos jueces o estos líderes que en esta época Dios levantó, eran épocas de emergencia nacional y conducían al pueblo a la guerra, dirigiendo a la nación y ejerciendo las funciones de magistrados, de militares y de civiles al mismo tiempo. Porque en esta época, ¿verdad?, el sacerdocio estaba por los suelos y no había realmente un gobierno civil que se pudiera respetar. Esta es, en Jueces capítulo 6, la cuarta vez en el libro, la cuarta vez que Dios levanta una nueva generación que le fallaba a Dios. Y esta generación había sido cautivada por el mundo. Era una generación donde vivían, y vamos a comparar esta época, que por eso escogí este capítulo, con la crisis emocional, social, política, diplomática y emocional que estamos viviendo tú y yo en este siglo XXI al cual hemos entrado. Esta generación, ¿verdad?, dejaron de vivir separados para Dios y a desear el estilo de sus vidas mezclándose en las fiestas, en las diversiones, en todos los ritos paganos, con un cristianismo completamente diluido. El mensaje que se propagaba ya no era el mensaje del evangelio como ahora en nuestra época. Mi esposo y yo, que hemos estado viajando estos últimos meses, cada vez nos encontramos con todos los cristianos o iglesias a donde vamos, aquí, fuera de México, en Estados Unidos, buscando una iglesia que les dé alimento espiritual, que les dé una sana doctrina, que puedan realmente sentirse edificados con la palabra de Dios, y están buscando por todos lados por la forma tan diluida en la que el evangelio se ha propagado. Y al mismo tiempo vivimos una época de cinismo espiritual. Hace algunos días yo estaba en una conversación con una persona que conozco hace muchos años en Cristo. Bueno, este es solamente como un ejemplo de introducción al libro de los Jueces. Y esta persona yo la conozco ya hace muchos años, es más, él vino y se convirtió bajo nuestro ministerio. Y entonces yo oí hace como algunos meses que él había abandonado a su esposa y había abandonado a sus hijas. Y se había ido, pues, desde luego con un amante, ¿verdad? Con otra muchacha, su secretaria, o no sé, no importa quién haya sido. Entonces me encuentro yo a esta persona y comienzo a decirle, oye, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Verdad? Que estoy en mi corazón partido a la mitad por lo que tú has hecho. ¿Y saben ustedes lo que me contestó esta persona que tenía aproximadamente o tiene casi 15 o 20 años en Cristo? Bueno, pero ya nos perdonó Dios. Le digo, bueno, te perdonó a ti. No es que mi esposa pues ya también anda buscando otro. Pues claro, le dije, no se va a quedar a vestir santos. Si tú te vas con la amante y te casas con la otra, tu esposa no se va a quedar a esperarte toda la vida. Entonces no vengas con ese cinismo y decirle, pues ella arregló su vida, ya nos perdonamos los dos y ya me perdonó Dios. Inmediatamente lo que yo detecté fue lo siguiente, que hay cantidad de personas que se llaman cristianas y que piensan de la misma forma, total que Dios me va a perdonar y me puedo divorciar. Y ya que me case con otro y forme otro hogar, entonces ya Dios me puede perdonar y comienzo nuevo. Porque él me dijo, bueno, ¿y ahora qué sigue? Le dije, lo que seguía era lo siguiente. Si tú abandonas a tu esposa por adulterio y por otra mujer, tú te arrepientes de tus pecados y esperas que tu esposa te perdone y te esperas antes de casarte a que se case ella primera para que tú quedas libre. Esa es la forma en la que la Biblia nos traza el divorcio, el adulterio. Para Dios es algo gravísimo el divorcio, gravísimo, porque es la santidad más grande que existe y la institución más santa que existe, el matrimonio. Y ahora por cualquier cosa, todo mundo busca, hasta porque no me cocina bien, me busco otra cocinera. Es increíble la ligereza en la que la sociedad se encuentra actualmente. Y de acuerdo a la Biblia, la única causal de divorcio es el adulterio, nada más.
Que me pega, pues te esperas y oras por él y se separan temporalmente, pero es el adulterio la única razón y el abandono de hogar, que el gavilán te pega y se va con otra, que abre la jaula y que vuele lo más lejos que pueda. Pero bajo ninguna otra circunstancia la Biblia aprueba el divorcio. Todo esto lo vamos a tratar en el seminario de matrimonios allá en la Riviera Maya. Estoy preparando una serie de mensajes tremendos. Los esperamos que nos acompañen ahora en octubre. Y este es solamente un caso de cómo vivían los jueces. Era un tiempo de cinismo espiritual. Era un tiempo en que todo lo tomaban a la ligera. Al cambio que Dios me perdona. Esto se llama tomar la gracia con libertinaje. Aprovecharse de la gracia de Dios y vivir una vida de libertinaje. Pues al cambio que Dios me perdona. Vamos a ver estas crisis en la época de Gedeón. Capítulo 6, del 1 al 5, veamos el escenario en el que se encontraba Gedeón. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Recordemos que Madián era uno de los hijos de Cetura, la segunda esposa de Abraham. Cuando se murió Sara, se casó con Cetura, y de ahí nacieron los madianitas. Lo podemos ver en Génesis capítulo 25. Entonces los madianitas eran primos hermanos de los israelitas o medios hermanos de los judíos. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pero pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaz. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. No cabe duda que podemos nosotros, con esta introducción, poder comparar la época en la que nosotros estamos viviendo y el paralelo tan grande que existía en los tiempos de Gedeón y nuestro tiempo actual. Vemos en estos primeros 5 versículos la primera clase de crisis. Estaban atravesando una crisis social y de mucha violencia. Israel se había abandonado de los caminos de Dios. Dios los entrega en manos a enemigos, porque esta es la forma como Dios trata con todos nosotros. Dice la Biblia que mientras estamos en la luz, 1 Juan capítulo 1, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Bajo la luz, el diablo, los demonios no pueden meterse con mi vida, ni con mis hijos menores de edad, porque estoy bajo la protección de Dios. En el momento en que nos movemos y regresamos a la dimensión de las tinieblas, que es donde Satanás tiene acceso, Satanás no tiene acceso a la luz. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Entonces las tinieblas están relacionadas con el pecado. El momento en que tú pecas, o ya traes una mujer en tu mente que no es tu esposa, o ya metiste pornografía a tu casa, o ya comenzaste a hacer cosas que son desagradables a los ojos de Dios, sin que tú te des cuenta, si tú mantienes este tipo de vida, comienza el cerebro y las emociones a ser afectadas, y entonces viene lo que se llama el engaño. Donde comienzas a engañarte, porque el pecado tiene el poder de engañarnos. Y comienzas a convencerte que no estás tan mal. No, esa es una prostituta, esa sí está mal. No, yo no soy con mi compadre si es borracho, parrandero y jugador. Yo por lo menos estoy casado con mi esposa y tengo mis aventuritas, ¿verdad? De vez en cuando, una canita al aire, pero de vez en cuando. Y Dios es un Dios que dice la Biblia, sus párpados nos examinan y nuestros caminos están delante de Él las 24 horas del día. Y cuando viene el engaño, cuando vienes tú a la iglesia a oír la palabra de Dios como los domingos o los estudios entre semana que muchos de ustedes toman, o en el ITI,
El propósito de Dios al exponernos a su palabra es abrirnos el entendimiento para convencernos de pecado. Siempre que hay un mensaje de la Biblia, hay algo que el Espíritu Santo usa que se llama la convicción de pecado, porque solo Él, ni el pastor, ni tu compadre, ni nadie te va a convencer que estás mal más que la palabra de Dios. Entonces nos exponemos a la palabra de Dios y tú en esta tarde que escuchas tienes esta oportunidad en la que Dios te está hablando. Yo no sé tu vida. Muchos dicen, es que ¿quién le contó mi vida? Nadie me ha contado tu vida, ni te conozco, mosco. Entonces ese es un problema tuyo y con Dios, pero Dios usa la Biblia y si tú cuando oyes la palabra de Dios no te arrepientes y sales por esa puerta igual que como entraste, viene lo que se llama la dureza del corazón, que se usa con la palabra porosis en el griego, que es cuando un carpintero o una persona que usa instrumentos de martillos y de cinceles está golpeando y golpeando hasta que te salen callos en las manos. Esto es un fenómeno muy interesante. Y cuando te salen callos, lo interesante que el callo no tiene células. Le metes al callo una aguja y no lo sientes. Trátalo y vas a ver cuando te salga un callo, porque es tejido muerto. Y esta palabra se usa en el hebreo y en el griego para describir la dureza del corazón que muchos cristianos comienzan a tener, donde llega el momento que la palabra, como una espada que quiere cortar, ya no corta, porque ya perdiste la sensibilidad al Espíritu Santo. Y entonces, cuando llegas a ese punto donde ya no eres sensible a la palabra de Dios y que no te das cuenta cuán duro está tu corazón, si eres una persona regenerada por el Espíritu Santo y realmente naciste de nuevo, eres un hijo y eres una hija de Dios, Hebreos 12, Dios te va a disciplinar. Y déjame decirte algo, cuando a Dios le queda esa opción de disciplinarnos, su mano es muy, pero muy pesada. Dice en Hebreos 10, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y no les está hablando a los incrédulos, le está hablando a la familia de Dios. Su mano es muy pesada, porque Cristo dijo, es preferible que pierdas tu mano, tu pierna, tu brazo, o tus ojos, o lo que sea físicamente, a que entres al infierno entero. ¿Cuántas veces las cosas que nos pasan, accidentes, problemas morales en la familia, etcétera, etcétera, tienen el único propósito de hacer que regresemos a la cruz? Porque Dios sabe, nos ama tanto, tanto, tanto Jesús, que Él prefiere que podamos sufrir físicamente o moralmente con la única razón de regresar a la cruz. Esta crisis social en que estaban viviendo los madianitas provocó, dice la Biblia, que comenzaron a vivir escondidos en cuevas, escondiendo todo lo que tenían, en lugares fortificados, vivían en temor. En segundo lugar, en el versículo 6 dice la Biblia, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Vemos nosotros que aparte de una crisis social, se encontraban en una crisis emocional y económica. Gedeón se encontraba escondiendo el trigo para que no se lo robaran. Vivían bajo el temor y la inseguridad. Dice el versículo 11, vino el ángel de Jehová, se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás abiserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y en tercer lugar, no solamente vivían una crisis social y de violencia, una crisis económica y emocional, sino que la peor de todas era la crisis moral y espiritual en que se encontraban. Versículo 12 y 13. Y el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón desde luego y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente.
Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué le pasó esto a mi hijo? ¿Por qué me chocaron el carro? ¿Por qué me robaron? ¿Por qué estamos en la condición en la que estamos? ¿Por qué estoy pide y pide trabajo y no encuentro por ningún lado? ¿Qué está pasando? Señor, si tú estuvieras conmigo, no estuviera pasando esto que estoy atravesando. ¿Y dónde están todas sus maravillas? Le sigue diciendo Gedeón al ángel. A ver, ¿dónde están las maravillas de Dios? Que nuestros padres nos han contado diciendo que nos sacó Jehová de Egipto. Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Vamos a ver esta aplicación rápido de las 3 crisis sociales para continuar desarrollando esta conferencia. De la misma manera, la sociedad en que vivimos ahorita, vivimos una crisis social, oprimida por la inflación, las guerras, el hambre, las naciones fuertes oprimiendo a las débiles, crímenes, secuestros, robos, actos de terrorismo al inicio del siglo XXI. Agreguémosle esto, que vivimos, escuchen esto, vivimos la confusión política y diplomática más grande de la historia. Vivimos la confusión política más grande y diplomática de la historia. Podríamos decirle nosotros que nacimos después de la Segunda Guerra Mundial, que desde la Segunda Guerra Mundial que Estados Unidos se levantó como la supremacía política, económica y militar del mundo, seguido por la Unión Soviética o las repúblicas socialistas soviéticas, hasta el siglo XXI hemos entrado a un punto donde ya entre las mismas naciones, a pesar de la grande tecnología y los avances científicos que tenemos, nos encontramos tan confundidos políticamente, donde ya los gobiernos del mundo ya no saben qué sistema de gobierno utilizar, si socialismo, si comunismo o socialismo y comunismo mezclarlo, si democracia, si monarquía, porque los sistemas que se han probado hasta el siglo XXI, las mismas democracias han fracasado. El siglo XX demostró que el comunismo no era un sistema que se podía aplicar a ningún gobierno del mundo. Como lo dijo Mikhail Gorbachev en su libro La Perestroika. Vemos ahora que la democracia, pues se siguió el patrón de la democracia, el modelo de la democracia, porque era Estados Unidos el que iba como líder. Y los países dijeron, bueno, pues si en Estados Unidos el mejor vestido, el país mejor vestido, el mejor alimentado, el que más guerras ha conquistado, guerras ha ganado, y el que sacó al comunismo, al fascismo y al nazismo del siglo XX, vamos a seguir ese modelo. Y vemos ante nuestros ojos, al entrar aquí al siglo XXI, los que venimos desde el siglo pasado, que la democracia es una fanfarronería ya. Ya no es cierto que hay democracia, no es cierto que el pueblo gobierna, no es cierto que hay respeto por las instituciones. Vivimos una confusión, un caos político y diplomático, donde todos los sistemas se están derrumbando a nuestros ojos, todas las ideologías se están desmoronando, todo está cayendo delante de nuestros ojos, y ahorita los jóvenes, nunca, como en los últimos 10 años, había habido tantos suicidios de muchachos de 8 a 16 años. Nunca había habido tantos suicidios. Los jóvenes están quitando la vida, no quieren vivir en el mundo que tú y yo vivimos. Y ahí están muchos de nuestros hijos también. Dichosos los padres que tienen una educación cristiana a sus hijos. Dichosos sean. ¿Por qué? Porque se están cansados de tantas mentiras, de tanta hipocresía que ven por todos lados. Y cuando nosotros, que se supone que somos la única luz, les mentimos y nos ven que somos completamente unos farsantes en el hogar, y peleándome enfrente de ellos y con mi esposa y yo, y dándoles un mal ejemplo, ¿qué les queda a los jóvenes? Si no es Jesús, ¿quién más entonces dicen ellos? Si Jesús no funcionó en mis papás, ¿cómo va a funcionar conmigo? Y en el día del juicio y el día del tribunal de Cristo daremos cuentas de todas estas ingratitudes y deslealtad que tuvimos hacia Dios.
Vivimos un mundo de confusión y de crisis social. En segundo lugar, vivimos también, como en los tiempos de Gedeón, una crisis emocional y económica. La mayor parte del mundo ahorita está tratando por todos los medios de esconder su dinero. ¿En qué puedo invertir mi dinero? No se imagina la cantidad de correos que nos llegan. Oiga, ¿qué me recomienda, pastor? ¿Comprar euros o en el dólar o en Wall Street o comprar bienes y raíces? Dicen que el dólar va a seguir cayendo, que viene un caos económico en Estados Unidos que va a hundir el peso aún más todavía, etcétera, etcétera. Y todas las cosas que comienzan a bambolearse, como dice en Hebreos 12, voy a sacudir los cimientos del mundo, la economía, la política, los temas, todo va a comenzar a bambolearse. Así vivimos un mundo donde comenzamos a ver que todo es inestable, todo, no hay nada firme, todo está cayéndose a nuestros ojos, la moral por los suelos, como lo vamos a ver también, la política, la economía, la ideología, todo. ¿Qué entonces hacemos los cristianos? Vivimos una época de crisis, ¿quién lo puede negar? ¿Qué vamos a hacer entonces con el dinero? ¿Vamos a estar igual que el mundo, preocupándonos en qué invertir, escondiendo el dinero debajo del colchón de la cama? Es la crisis en la que estamos viviendo, emocional y económica. Y tantos impuestos, vive la gente angustiada, temerosos, llenos de estrés. La clínica Mayo en Rochester, una de las clínicas más prestigiadas en medicina, el Hospital Hopkins en Inglaterra, de Estados Unidos, de las instituciones más prestigiadas en medicina, llegaron a un acuerdo el año pasado, que la causa número 1 de problemas físicos en el ser humano actualmente y emocionales ya no son ataques al corazón. Entonces, consecuencias, el problema y el peligro más grande que está asumiendo al mundo ahorita, robándole la salud, se llama el estrés. El estrés. Aún mismo el estrés te hace subir el nivel de tu colesterol y de tus triglicéridos. Así que si tú eres una persona que fuiste al médico y tienes más de 200 de colesterol arriba, o tu glucosa pasa de los 100 puntos, etcétera, etcétera, y tú dices, bueno, voy a entrar a una dieta, y crees que con la dieta se va a mejorar, claro que te va a ayudar, pero si no va acompañado con la paz en tu vida, y tú puedes estar comiendo todos los días lechuga y convertirte en el bunny books, en el conejo. No importa lo que puedas hacer, si tu vida no tiene paz y no tiene equilibrio y no tiene una estabilidad emocional, no importa lo que hagas, porque emocionalmente lo que descompone el organismo es el cerebro y la falta de paz. El estrés es un estado de angustia, de incertidumbre, que estás así, de enojo, de ira, de desconfianza en el mundo, andas como león enjaulado y se te atraviesa en el tráfico y quieres sacar la pistola y le recuerdas a la mamá y hasta a la abuelita le recuerdas cuando se atraviesan en el tráfico. Y llegas a la casa y estás igual. Entonces, tú no vas a llegar a los 40, 50, 60 años de edad como una persona normal y vas a comenzar a padecer de enfermedades que tienes una buena dieta, pero te está descomponiendo tu estado emocional. ¿Por qué? Porque no tienes paz. Y hace 2000 años, Jesucristo nos dio la medicina para el estrés. Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante. Por nada estén afanosos. La vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Miren ustedes a las aves de los cielos. Aunque tú en tu cerebro no lo puedas captar ni lo puedas dimensionar, los pajaritos, cada pajarito de cada campo, de cada bosque en el mundo, cada pajarito depende de mi Padre. Y Dios les puso a los pajaritos un chip para que nunca veas a un pajarito sembrar, para que nunca veas a un pajarito cosechar, y para que jamás vayas a encontrar que ningún pajarito nunca guardan su comida, no la almacenan en Banamex ni en Bancomer. Y sin embargo, vale $1 cada pajarito, $2,
Y si mi Padre los alimenta, ¿cuánto más ustedes, que di mi vida en una cruz, que resucité de los muertos, que cambié la historia, que me apareció más de 500 personas en los primeros meses y años de mi vida, y que vivo en el corazón de muchos de ustedes? ¿Cómo es posible que hayas llegado a ese punto donde dudes que te voy a dejar? Ahora que estábamos mi esposa y yo en Acapulco, no estábamos ni en la playa. Siempre que, igual cuando vamos a la Riviera Maya, ¿verdad? Lo que menos, ni a la alberca nos da tiempo de meternos, porque vamos a ministrar a la gente. Y estábamos en Acapulco y tuvimos el desayuno, 600 personas. Fue una vez, como no se imagina qué bendición fue. Nuestra iglesia en Acapulco está creciendo tremendamente. Bueno, en la consejería llegó una muchacha este fin de semana pasado y nos dice a mi esposa y a mí, de 18 años, ay, pastores, ¿qué te pasa, nena? No tengo trabajo. Nena, ¿tienes papá? Sí. ¿Y mamá? También. ¿Cama para dormir? Sí. ¿Y comida? Sí. Entonces, ¿y eres cristiana? Sí. Entonces, ¿por qué estás en esta condición? Dale gracias a Dios y dile, Padre, gracias por mi papá, tengo cama, tengo alimento, tengo que vestirme, me están pagando la escuela y te preocupas porque no tienes trabajo y llegas a un estado de estrés en el que casi te estás desmoronando enfrente de nosotros. Le dije, eres una incrédula. Tú no puedes agradar a Dios de esta manera. El día que tú le des gracias a Dios por lo que tienes y no te fijes en lo que no tienes, Dios te va a dar el trabajo. Fíjense ustedes cómo somos, ¿verdad? ¿Cómo somos nosotros? ¿Cuántos refugiados salen ahorita de Siria? 6 millones. Velos en los periódicos, velos en los videos, con una maleta, con 3 cambios de ropa o 2 a lo mucho, con 3 o 4 chamaquitos detrás de ellos, sin saber qué país les va a abrir la puerta, sin saber si mañana van a dormir en la tierra, en un camión, si los van a matar. Y nos estamos quejando nosotros. ¿Nos estamos quejando nosotros? ¿Será posible que seamos tan malagradecidos? Y siempre viendo lo malo, siempre no tengo esto y no tengo aquello, pero tienes vida y vives en un país libre, tienes padres, tienes una casa, tienes un petate donde echarte, tienes guaraches. Vivimos una crisis moral y una crisis espiritual, no cabe duda. Y tenemos que entender que no es como comenzamos, recuerda esto, sino como terminamos lo que vale delante de Dios. Como este muchacho que comenzó muy bien, 20 años discipulándolo, ya se va con una otra chamaquita y deja a su esposo y todo. Le digo, recuerda que no es como comenzaste, es como terminaste. Y estás terminando mal. Le dije, vas mal y vas a acabar mal. Comenzaste muy bien, pero todo aquello que tú hiciste no te será tomado en cuenta, porque lo que importa es cómo llegamos a la meta. Lo que va a contar delante de Dios. Pues hice un asilo para ancianos, hice un orfanatorio para niños, eso fue del pasado. Hoy, si tú mueres, hoy en la noche, ahorita saliendo te atropella un camión, se te avienta encima un camión de 10 toneladas. Y te da como tortilla aplastado y llegas al cielo ahorita mismo en la tarde. ¿Qué le vas a decir a Dios? ¿Qué hiciste con tu vida? Lo alabaste, lo bendeciste. ¿Cuánto de tu tiempo se lo dedicaste a Él? ¿A cuántas personas les hablaste de Jesús? ¿A cuántas personas de tu familia ya has traído a la cruz? Hoy, ¿qué es tu vida? Tú no sabes si hoy es el último día que vivimos. Nadie lo sabe. En Hebreos capítulo 6, hay una exhortación muy fuerte y se nos dice, Hebreos 6, 11 y 12. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin. Otra vez, no es como comenzamos, sino mantener el mismo ritmo. Por eso se compara la vida cristiana con los maratones en Hebreos 12. Que corramos de tal manera que alcancemos el premio. Entonces, no es solamente como comenzamos, sino mantener el ritmo, y vienen los ánimos, y vienen las tormentas,
y vienen las lluvias y problemas y el dólar y el petróleo y las guerras y nada te apachurra, nada te amedrenta, nada, ay, pues ya se las cosas, ay, ya me quiero morir. No, de todas las cosas, el espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de poder, es un espíritu de amor, de dominio propio. Pero cuando tú te despegas de este libro y cuando tú abandonas a Dios, viene como una catapulta, como un huracán, como un tsunami, todos los problemas en tu vida y no tienes fuerzas para poder soportarlo, ni para poder resistirlo, y te vienes al suelo y te emborrachas y te drogas y abandonas a tu esposa y comienzas a buscar las salidas fáciles porque no tuviste el poder que no le dijiste al Espíritu Santo que te fortaleciera. Y por eso muchos de ustedes viven una crisis moral, de depresión y de estrés, porque no es cierto que creen en Jesús. Se han soltado de Jesús. Y en este tiempo de crisis, el corazón está siendo probado. Dios nos está probando en esta época, porque escúchenme, somos la última generación que estoy seguro que nos vamos en el arrebatamiento de la iglesia. Y por ser la última generación, nos va a pasar por el fuego Dios. Por el fuego. Y las pruebas van a demostrar cuántos realmente eran hijos e hijas de Dios. Deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que vean las dos cosas y los dos elementos indispensables, la fe y la paciencia, heredan las promesas. Si tú no confías en Dios y no eres paciente con Dios, tus anhelos, tu destino, tus sueños, tu visión, lo que tú quieras para tus hijos, para tu matrimonio y para tu negocio, no lo verás realizado porque te diste por vencido. Porque tiraste la toalla. Porque dijiste, no, ya, avienten la toalla, paren la pelea. Ya no aguanto tanto trancazo. Y estamos en un mundo donde vemos los campos llenos de cristianos amargados. Llenos así, si pudiéramos tener una visión espiritual, así, llenos los campos de cristianos, quejumbrosos, amargados, estresados, llenos de rencor, nunca aprendieron a perdonar, nunca se sobrepusieron, nunca pudieron descubrir el poder de la resurrección de Jesucristo en sus vidas, y así te van a enterrar y va a poner un letrero ahí en tu tumba que diga, este fulano nació en las tinieblas, vivió en las tinieblas y regresó a las tinieblas. Nunca vio la luz, no la quiso ver. Y en Hebreos 10, otra exhortación con las mismas características. Hebreos 10, 35 en adelante. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque les es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Pero aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El que tiene al Espíritu de Cristo, porque recibirán poder cuando el Espíritu venga sobre vosotros. El que realmente ha nacido de nuevo, el que ha sido regenerado en su naturaleza y se le ha impartido la naturaleza divina dentro de su alma, esa persona puede caer y puede decir con Pablo, estamos en problemas, pero no desesperados. Estamos con muchas adversidades, pero no angustiados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando por todas partes la muerte de Jesús en nuestros cuerpos, para que la vida de Jesús se manifieste a través de nuestros cuerpos mortales. Esta es la expresión de un hombre de Dios. Un cristiano verdadero tiene problemas, pero nunca llegará a la angustia. No tengo trabajo. ¿Qué voy a hacer? Nunca llegarás a ese punto de sentirte arrinconado donde no ves ninguna ventana, el mundo se te cerró, todo es tinieblas,
porque no puedes ver a través de esas tinieblas, simplemente porque no quieres verla, porque no es cierto que crees en el poder de la resurrección del Hijo de Dios. Decía en Filipenses 2 Pablo, todo lo que antes lo tenía por ganancia, lo tengo por basura, con tal de conocerle y ser semejante a él en su muerte, y con el fin de poder conocer el poder de su resurrección. No solamente Cristo nos quiere que seamos iguales a su Hijo en conocimiento, en teología y en cosas intelectuales y de mucho conocimiento bíblico, sino que ese conocimiento nos transforme en guerreros, en guerreras, en hombres y mujeres que empujemos en la generación que tenemos, que no tengamos temor de nada ni de nadie, ni de los alacranes, del hombre, ni de la política que se cae. No tenemos miedo de nada, porque hay un Dios, nuestro reino está allá arriba, ahí viene la ciudad de Jerusalén, ya vienen por nosotros, ya viene una nave espacial grandísima que se llama la Nueva Jerusalén, donde va a aterrizar aquí Apocalipsis 21 y 22, y donde vamos a vivir para siempre, y esa es la esperanza. Y mientras que se caiga el mundo, que se derrumbe el mundo, pero no me voy a dejar vencer por el mundo, porque el mundo no tiene esperanza. Tú y yo tenemos esperanza. Y esa esperanza es la que tenemos que transfundir a nuestros hijos. No caigamos en lo que al principio Gedeón estaba cayendo. Si Dios existe, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué Dios no me salve de mis problemas? ¿Por qué me permitió Dios que me casara con esta persona? ¿Por qué Dios me ha abandonado? Cuando entramos en ese punto de depresión, es tan difícil que podamos nosotros salir de él. En el versículo 14 de Jueces 6 de nuestro pasaje, vemos que Dios habla en tiempos de crisis. Y mirándolo Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Ante todos estos cuestionamientos de inseguridad, ese es el problema. Que estamos viendo alrededor lo que el mundo, las noticias y cómo el mundo se está desmoronando ante nuestros ojos, pero no vemos el poder que tenemos dentro del Espíritu Santo. ¿Por qué creen que Dios nos dio el Espíritu Santo? Dice, les daré poder, porque no lo tenemos. Y es un espíritu de poder, es un espíritu que nos va a hacer sobreponernos a todo lo que atravesemos. Aunque pasemos por el fuego no nos quemará, por el agua no nos ahogaremos. Y aunque un ejército nos rodea a nuestro alrededor, Jehová es mi luz, mi salvación y mi esperanza, no temeré de nada ni de nadie, Él es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de muerte, no tendré miedo de nada ni de nadie. Y todo este espíritu y toda esta capacidad que tenemos dentro es precisamente para vencer al mundo. Y dice 1 Juan capítulo 5, todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la fe que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces tenemos que entender, si no somos vencedores, y somos un grupo de cristianos tirados, quejumbrosos, tirándose, niñas de almas, y te dejas llevar con todas las malas noticias del mundo, y por acá y por allá, simplemente es porque te has desconectado de la fuente de energía. Porque separados de Él, nada podremos hacer. De la misma manera, Dios te habla y te dice lo mismo. Te he llamado para enviarte a tu familia. ¿Por qué crees que te salvé, dice Dios en esta tarde? ¿Por qué crees que tú fuiste el primero en tu familia en conocerme? Vas a llegar con tu familia, y si son religiosos, o son mormones, o son masones, o son musulmanes, no importa, todos venimos de familiares con diferentes ideologías. Y Dios toma a una persona en la familia para iluminarla, para darnos el conocimiento. Así comenzamos en nuestra propia familia. En la familia nosotros comenzamos con mi hermano Alejandro, que es el director del Instituto Teológico Internacional. 2 años después me convertí yo, después mi hermana, mi mamá, mi abuela, que fue presidenta de la Acción Católica, 35 años, la viejita se convierte a los 82 años. Que fue la que murió a los 93 años, Dios la tenga en su presencia. Pero toda la familia de repente verá con el testimonio, con todos ahorita, todos los nuestros, ¿verdad? Desde luego, ya primos tenemos que no, pero lo que somos hermanos y todos de nosotros, todos somos cristianos y todos servimos a Dios. Fue una bendición enorme, una gracia que Dios nos dio.
¿Pero por qué, verdad? Porque esa es la misión de Dios, salvar familias. Tú y tu casa, yo y mi casa serviremos a Jehová, dijo Josué antes de morir. Y si ustedes creen que no vale la pena servir a Dios, sirvan a los ídolos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y finalmente, Gedeón le responde a Dios, versículo 15 y 16. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente, yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Has tú también argumentado igual con Dios? Señor, pero ¿cómo salvaré a mi familia? ¿Cómo les puedo testificar si soy débil? ¿Cómo me pones a mí de maestro de escuela dominical si con trabajo sé enseñar? ¿Cómo me quieres mandar a mí de misionero si tengo miedo de los afganistanes y ahí en Venezuela? ¿Cómo me mandas a mí de estas cosas? Y siempre estamos viéndonos nuestras capacidades. Siempre estamos viendo lo que nosotros podemos o no podemos hacer. ¿Cómo no me van a mí escuchar si en mi clase les hablo? Pues soy tartamudo, Señor. No veas tu tartamudez, no veas tus discapacidades, no veas tus debilidades, velo a Él. Eso fue lo que Moisés le dijo también. ¿Cómo me mandas a Faraón? Y le dijo Dios, ¿qué no hice yo el oído, no hice yo la boca? No tengas miedo, vas en mi nombre y yo te daré el poder y la capacidad que ni siquiera conocías, porque cosas que están ocultas y que no han consumido el corazón del hombre, que Dios tiene escondidas y guardadas para los que le aman y creen en Él. Ve, sé valiente, ve con tu familia, sé valiente con tus amigos, sé valiente en tu trabajo, háblales del Señor, háblales de Cristo. Tú no te imaginas, cuando acabes de hablar, te vas a preguntar, ¿fui yo? Así es, comenzamos a desconocernos. Yo antes subí un púlpito, ¿verdad? Estuve 3 años de misionero primero en la sierra. Ahí comencé yo de misionero, lo comentaba ahorita en la mañana al pastor César. Durmiendo en pisos de adobe entre Oaxaca y Guerrero, en la Costa Chica, en la Costa Grande, del 77. Este año, con la gracia de Dios, cumplo 40 años de servir a Dios. Este año. Gracias a Dios. Pero comenzamos. Dormíamos en ladrillos, envueltos en periódicos. Me dio malaria, me dio tifoidea 2 veces, temperaturas de 40 grados. Si no había un doctor por ahí, yo no estaría vivo ahorita. Y en esos 3 años yo entiendo ahora qué es la forma en la que Dios me quería forjar para que ya entrara yo al ministerio en el 79 con el grupo de Luis Palao, y en el 81 formamos Vida Nueva para México, ya comenzamos las iglesias en los 80s, pero ha sido unas etapas y un proceso de quebrantamientos, de humillaciones, de pobrezas. No teníamos ni para comer, comíamos lo que arrancábamos de los árboles, lo que yo pescaba ahí en Acapulco. Era una crisis tremenda, y todo ese tiempo fue un tiempo de prueba, de quebrantamiento delante de Dios. Pero sabe una cosa, cuando uno pasa eso, uno pierde el miedo, el temor a ser pobre. Porque si ya pasaste por eso, ¿verdad? Hay aquellos de los pirruration. Pero cuando uno fue pobre, y pobre, pero pobre, que duermes en un piso de adobe, y no tienes ni siquiera un cojín donde poder dormirte, ya no le tienes miedo a la vida. Le pierdes el miedo a la vida. Porque sabes que sobre cualquier cosa lo peor que te pueda pasar es eso, y más de allá, la muerte. Y para nosotros es ganancia. Y finalmente, Gedeón, una vez que él comienza a adquirir conciencia de que no es él y que es Dios el que le ha llamado, vemos nosotros que Gedeón, en el versículo 18, lo primero que hace es, le dice al ángel de Jehová, que era Cristo desde luego, ven a mi casa y te voy a poner ofrenda. Y él respondió, esperaré que vuelvas. Entrando Gedeón preparó un cabrito y panes, etcétera, etcétera. Entonces el ángel de Dios, ya que tenía toda la ofrenda, le dijo, toma la carne y los panes sin levadura, ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Vemos nosotros que lo primero que hizo Gedeón fue inmediatamente, después de recibir las noticias, buscar una ofrenda a Dios. Lo primero que un hombre y una mujer cambian
cuando comienzan a conocer a ese Dios todopoderoso, es que no existe ni he conocido yo a ningún cristiano grande y poderoso y maduro en el Señor que no sea generoso. Porque es la avaricia y la envidia y la codicia de los bienes materiales lo que nos impide a muchas personas recibir las bendiciones de Dios. Gedeón buscó una ofrenda inmediatamente. ¿Qué le podemos nosotros ofrecer ahora a Dios? Romanos 12:1. Número 1, nuestro cuerpo. Síganme con mucho cuidado. Presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Romanos 12:1. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En el original griego dice, es la manera más racional para vivir. Si tú quieres servir a Dios, lo primero que comienzas es cuidar tu cuerpo. Y no solamente de lo que comes, sino también sexualmente. Nadie puede servir a Dios cuando hay una sensualidad o una sexualidad no controlada. El hombre más sabio de la historia, Salomón, y el hombre más fuerte de la historia, Sansón, los dos fueron vencidos por una mujer que no era su esposa. Y aquí está en la Biblia como ejemplo para que podamos aprender a no confiar en nosotros mismos. El que mire que está firme, mire que no caiga. No jueguen con el pecado sexual. No juegues ni te dejes tocar por tu novio. No toques a tu novia si la quieres. ¿Por qué? Porque eso es santo delante de Dios. No salten a privilegios, jóvenes que me escuchan, que no les corresponden. Espérate hasta el matrimonio. El acto sexual es solamente permitido por Dios y grandemente bendecido dentro de la esfera del matrimonio. Nunca el acto sexual será bendecido antes o ya casado con otra persona que no sea tu esposa, que se llama adulterio. Mientras nuestros cuerpos no sean santos delante de Dios y no tengamos limpia el alma sexualmente y también físicamente, ¿verdad?, una alimentación adecuada, vamos a impedir nuestro avance y las cosas grandes que Dios podía haber hecho con nosotros, no las hará. Dios busca hombres y mujeres santos en toda su manera de vivir, para ser usados como instrumentos a un Dios que es santo. Dice en 2 de Timoteo, Pablo, en una casa hay trastos sucios, en tu casa tienes en el fregadero vasos sucios y tienes en la vitrina vasos limpios. Si llegan invitados, ¿qué vasos usas? Los limpios. Y así, en el servicio a Dios, hay cristianos sucios